Roa, por la misericordia de Dios. Estamos en Bonao, República Dominicana, frente al Centro de Avivamiento Milpan. Pastora, muchas gracias por la oportunidad y dentro de su agenda pues tan apretada, sacar un momento para conversar con nosotros. Y de una vez, Pastora, quiero empezar preguntándole, Beatriz, ¿quién es Beatriz? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy nativa de la ciudad de Higüey. Desde niña fui una niña muy soñadora y con muchas ataduras, porque desde que nací, a mí a los 8 días, en vez de llevarme a una iglesia, me llevaron a un altar de brujería, me presentaron al enemigo y yo no tuve una niñez normal, yo tuve una niñez de tormento, de tortura, de experiencias demoníacas desde que comenzaba a tener memoria. Y mi vida comenzó a transcurrir con mucho dolor, mucha tristeza. Desde los 4 años, lo que yo conocía era que desde los 4 años llegaba a mi casa un hombre y atravesaba la pared. Él se presentaba como Satanás y él decía, yo soy tu padre. Para mí, en esa etapa de 4 años, llegué a creerle que era mi padre. Él me instruía como un papá instruye a un niño. Me enseñaba plegarias para llamarlo, qué hacer y qué no hacer. Y ellos estaban trabajando conmigo supuestamente para que yo ejerciera la magia negra y enseñándome muchos principios. En ese tiempo para mí era como, yo le decía a mis padres, yo le decía un ángel de la guarda. Era que le decía, porque cuando yo comencé a comunicarme desde los 4 años, me decían, ese es tu ángel de la guarda. Pero él nunca se presentó como ningún ángel de la guarda. El enemigo se presentó, él dijo, yo soy Satanás. Así fue que se presentó y me dijo, yo soy tu padre. Yo me arrodillaba 4 o 5 años, yo arrodillada delante de mi cama, llamando supuestamente a mi papá. El Señor lo reprenda. Para que me ayudara o para que me dijera cualquier cosa que yo quería saber desde esa etapa. Mi vida comenzó a transcurrir con mucho sufrimiento. En la casa no había paz, había mucho maltrato. Todo se manejaba con brujerías. En mi hogar, mi entorno familiar, no era un hogar donde había muchas infidelidades, mucho pleito, mucha contienda. Y en esa etapa yo quería huir de casa. Ya desde los 6 años los demonios estaban abusando de mí. Ya desde los 4 a los 6 años él se presentó como alguien hermoso, protector, como un padre. Desde los 6 años en adelante se presentó como él es. Como el diablo, el Señor lo reprenda. Y ya ahí yo quería huir de él, ya mi vida era muy tormentosa. Y en ese tiempo yo siempre soñaba con ser alguien en la vida y los demonios no me lo permitían. O sea, no me permitían amar a nadie, hacía mal de ojo con los ojos desde pequeña. Y él me decía, todo lo que tú ames morirá. Fue lo que me sembró en la cabeza desde que yo tenía 4 años. Todo lo que ames morirá. No puedes amar nada que no sea a mí, porque todo lo que ames morirá, sea hijo, sea esposo. Y me trazaron reglas o normas de vida que yo tenía que seguir para que ellos no acabaran conmigo. Y esa fue mi vida de pequeña, muy traumática. Para resumir, de ahí vengo. Mis padres están con vida, mi madre está aquí en Bonao, mi papá está acá conmigo en casa. Y Dios restauró todo cuando llegó, pero en esa etapa de mi vida fue una etapa muy difícil, muy difícil. ¿Qué tal se sentía la atmósfera, el ambiente, cuando ese personaje se presentaba? Bueno, normalmente lo que sucedía, yo sabía cuando él estaba cerca, porque cuando él estaba cerca todos los perros comenzaban a gritar y los niños del área comenzaban a gritar. Pero ya cuando él estaba muy cerca de mí, que era la parte donde yo me quedaba totalmente inmóvil, podía estar sentada, podía estar parada, pero me quedaba inmóvil, porque no era algo, y muchas de las cosas que me decían ahí sucedían. Me decían, fulano se va a morir, el otro, y yo llegué a creer que yo provocaba el caos, porque desde que esas cosas pasaban y ellos me mostraban eso, incluso me mostraron un amigo mío que lo bateaba una moto y quedaba prácticamente como muerto casi un año, y al otro día eso sucedió. Entonces esas experiencias traumáticas comenzaron a hacerme pensar a mí que era yo la que provocaba el mal, que lo que yo veía sucedía y yo me sentía culpable. De hecho, llegué a ir a mortuorios y sacar niños del ataúd y cargarlos y gritar y decir, mátame a mí, llévame a mí. Porque yo me sentía culpable por haber visto esa muerte antes y algo en mí decía, tú eres que lo provocas.
pero no era yo solo lo estaba viendo, pero como no podía entender lo que me sucedía, entonces yo lo percibía de esa forma, donde yo tenga una vida diferente y donde nadie me conozca y donde yo tenga familia. Y yo siempre le decía eso al Señor. Yo anhelaba eso, porque aunque yo estaba actuando como la malota, como la que a nada le molesta, como que no le agradezco a nada ni a nadie, alguien con un corazón muy duro, yo era una persona que estaba